Hola, bienvenidos a otra clase del curso de programación de C++. Hoy vamos a hablar sobre los operadores matemáticos, tales como la suma, la resta, multiplicación y división. Vamos a pasar directamente a un programa en C. Yo ya tengo un proyecto Qt abierto. Si quieren saber más cómo crearlo, pueden ver las clases pasadas, donde creo uno desde cero. Y como se acordarán, yo puedo asignar una variable de esta manera, pero también vamos a mostrar el valor, vamos a tener todo preparado. Corro mi programa, la variable es 10. Yo además de asignar puedo devolver esta operación matemática, una suma, por ejemplo, y esto es correcto, 10 más 20 es 30. Y yo puedo seguir concatenando operadores matemáticos y guardar el resultado de toda esa operación en una variable. Además, puedo multiplicar 10 por 2. Y acá es donde comienzan quizás las pequeñas cosas distintas a la notación matemática con respecto a C++. Dependiendo de cómo lo veamos, esto podría dar o 30 o podría dar 40, dependiendo de en qué momento se hace la multiplicación. La multiplicación se escribe asterisco en C++. Con un asterisco estoy multiplicando. Fíjense que lo que hizo primero fue multiplicar 10 por 2, me dio 20, y después sumar a 10, con lo cual el resultado es 30. Si yo quiero que primero se haga la suma, siguiendo la notación matemática, puedo encerrarlo entre paréntesis. Y ahí sí, primero va a hacer esta operación, y después el resultado de esto lo va a multiplicar, y finalmente todo esto lo va a asignar a la variable. También puedo dividir, la división es esta barra, así que ese resultado tiene que ser 10. Y también puedo restar. Esto, bueno. A ver, voy a intentar dejar otros ejemplos escritos. 5 menos 10. Así les queda el ejemplo de las distintas operaciones: la suma, la resta, la división y la multiplicación. Fíjense que esta variable es con signo. Si yo, ¿se acuerdan? La clase pasada había mencionado sobre los tipos de datos, que hay algunos que son siempre positivos y otros que pueden ser negativos. Si yo no escribo nada, pongo int solamente, esa variable es con signo. Si yo resto más allá del 0, obtengo un valor negativo y printf me lo muestra correctamente. ¿Qué pasa si yo quiero una variable que sea siempre positivo? Tengo que escribirle unsigned antes del tipo de dato, y esto es unsigned int. Esta variable va a ser positiva. ¿Y qué pasa si yo quiero un valor negativo? Si yo quiero guardar un -9 en una variable que es sin signo, ¿qué valor me va a mostrar esto? Para decirle a printf que quiero que me muestre una variable que es sin signo, tengo que poner %u en vez de %d. Si yo corro este programa, fíjense que me da un valor muy grande, la variable b, porque la variable b no puede ser negativa, es unsigned. Así que lo que va a hacer es darme como ir al máximo valor y empezar a restar a partir de ahí. Y se acuerdan que el máximo valor de una variable de 32 bits era 4 millones y pico, que es este valor de acá. Es unsigned. Ok,
Sigamos viendo algunos otros pormenores de C++. Voy a declarar otra variable y vamos a hacer una división. ¿Qué pasa si quiero dividir 1 dividido 2? Esto, matemáticamente hablando, debería ser 0,5. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo intento guardar una fracción en un tipo de variable que es entera? Desaparece la parte del punto flotante y obtengo 0. Entonces, como habíamos visto, yo debería tener un tipo de variable float para poder mantener esa fracción. Ahora, esto me va a volver a... Bueno, perdón. En vez de poner %d debería poner %f, pero esto otra vez me va a volver a dar 0. ¿Y por qué es esto? Esta parte de esta línea está bien, el float es correcto, pero la otra parte del igual sigue siendo 1 y 2 siguen siendo ints. Y toda operación ejecutada sobre ints me va a devolver otra variable entera. Con lo cual, esto es 0 y se estoy asignando 0 a un float. Si yo quiero que esta división me devuelva 0,5, tengo que algunos de los dos operandos, tanto el 1 como el 2, tengo que decirle que tiene que ser una fracción. En este caso le pongo 2.0. Y ahora sí, el resultado de esto va a ser un punto flotante, y un punto flotante va a ser asignado a esta variable. Y ahora sí tengo el valor 0,5. Una última cosita para mencionar es qué pasa si yo quiero asignar un float a un int. Se va a truncar, lo que vamos a querer hacer es truncar esa parte fraccionaria, con lo cual esto me debería dar 0 otra vez, y fíjense que es así. Si yo asigno un float, en este caso div, a una variable int, la fracción desaparece y me quedo con la parte entera. Bueno, eso es todo por hoy. Vimos sobre los operadores matemáticos, las variables enteras, las variables sin signo, cómo guardar puntos flotantes y cómo hacer desaparecer el punto flotante si lo quiero asignar a una variable entera. Muchas gracias por ver. Si tienen algún comentario lo pueden dejar aquí mismo y los voy a responder. Muchas gracias.